Hermanos, muy buenos días. Quiero pedirles que me acompañen en la lectura de esta mañana, la palabra de Dios, en el capítulo 1 del libro de Efesios. Vamos a leer del versículo 15 al 19. La Biblia dice así, Efesios 1, 15 al 19. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Es la palabra de Dios. Muy bien. Buenos días, hermanos. Buenos días. Estaba esperando, ¿no? Sí, ok, muy bien. Yo he pasado como por lo menos 2 semanas pensando, preparando, puede ser 3 semanas, no recuerdo bien, para el estudio de esta mañana. Y ha llegado a ser un tesoro para mí. Ha llegado a ser como también una carga. O sea, un tesoro que no se puede compartir, pesa. Pero esta mañana yo tengo el gozo de compartir con ustedes un tesoro o la carga que tengo. Se encuentra en los versículos 15 al 19. Ya tienen el bosquejo, y yo quisiera darles una vista general de lo que vamos a estudiar. En el versículo 15 tenemos la base de lo que vamos a estudiar. Tenemos un fundamento que vamos a estudiar esta mañana. Es lo que Pablo había oído de la iglesia en Éfeso. Y aquí tenemos 2 pruebas de la realidad de nuestra posición de Cristo, nuestra fe y el amor para los hermanos. Y también en los versículos 16 al 19 tenemos la oración del apóstol, lo que él había pedido. Y está pidiendo que reconocemos lo que tenemos en Cristo, la esperanza de nuestro llamamiento, las riquezas de nuestra herencia en los santos y el poder de Cristo. O sea, esta es la vista general, o sea, la perspectiva grande. Pero ahora vamos a examinarla más de cerca y tratar de aplicarla en nuestras vidas. Pablo había pasado un buen tiempo en Éfeso. Estableció una iglesia allí, tuvo muchos conocidos, queridos amigos, hermanos. Pero cuando escribió la carta de Roma a Éfeso, un buen tiempo había pasado y mucho había cambiado. Voy a explicarlo así. El año pasado, mi esposa y yo salimos del Perú para visitar iglesias, familia y todo, y pasamos 5 meses fuera. Y mientras que estábamos allí en los Estados Unidos, mucho había pasado aquí en la iglesia. Había muchos cambios, personas nuevas empezaron a asistir. Pero por medio de los líderes de la iglesia, por medio de los ancianos, yo puedo decir que había oído de la fe de ustedes y el amor que mostraron o estaban mostrando unos a otros.
Y este es lo que tenemos en el versículo 15. Pablo dijo que había oído de la fe de ellos, de su amor para con todos los santos. Y en el versículo 16 dice que estaba orando por ellos, dando gracias por ellos. Había oído de la realidad de su relación con Cristo. Y lo que había oído acerca de ellos debe ayudarnos a nosotros a apreciar más nuestra posición en Cristo. O sea, aquí podemos ver dos elementos, dos pruebas que muestran la realidad de nuestra posición en Cristo. Primeramente, la fe y después el amor para con todos los santos. Primeramente la fe, después nuestra manera de vivir. Así, sobre esta base, Pablo tuvo la confianza de expresarse en oración por ellos. Pero vamos a empezar con el principio de fe, la primera prueba. Fe en el Señor Jesucristo. O sea, la fe es la manera de definir el cristianismo o identificar al creyente. Es la base o el fundamento de nuestra relación con Cristo. Es fe en Cristo. No es una fe en lo que vamos a hacer o en lo que estamos haciendo, o una fe en una decisión que ya hemos hecho, o una fe en nuestra moralidad, o una fe en nuestro bautismo, o en nuestra asistencia en la iglesia. No, estamos hablando de una fe en Cristo. Es como el coro dice, solamente en Cristo, solamente en Él. Y en las Escrituras, la fe siempre es primero, siempre es primordial. Y después, nuestra manera de vivir. Ahora, quiero que me escuchen bien. Es la fe antes de nuestra manera de vivir. Es la fe que se hace cristiano. Y esta declaración es muy sencilla, pero esta declaración va en contra a todo lo que piensa nuestra generación. En Lima hoy, la mayoría de las personas piensan o van a decir que no es importante lo que creemos, sino cómo vivimos. Puede creer lo que le da la gana, pero lo importante es vivir bien. Pero por las Escrituras tenemos otra perspectiva, es lo que quisiera compartir con ustedes. Es una presentación totalmente distinta. Lo que crees realmente va a determinar su manera de vivir. Lo que crees es más importante que su manera de vivir. O sea, empezamos por nuestra creencia. Es más importante lo que crees al determinar si es creyente que su manera de vivir. Este es un principio. La fe es la que nos pone en Cristo, no nuestra manera de vivir. Ahora, por supuesto, es importante que vivamos vidas de generosidad, amor, misericordia y perdón. Sin embargo, no llegamos a ser cristianos por vivir una vida de amor, misericordia, perdón y generosidad. Es solamente por la fe. Y tenemos que tener cuidado, porque muchos piensan que llegamos a ser cristianos por asistir a la iglesia. Puede ser que alguien está aquí esta mañana pensando que estoy llegando a ser cristiano porque estoy asistiendo a la iglesia. Se equivocan. O sea, no llegamos a ser creyentes, cristianos, asistir a la iglesia, creer las Escrituras, bautizarnos o tener unas vidas de amor. Pero pensar así
es poner la confianza en nosotros mismos, es tener fe en nosotros y en realidad es menospreciar la obra de Cristo. O sea, para ser cristiano tenemos que llegar al punto de declarar una bancarrota espiritual. Es perder toda confianza en nosotros mismos, nuestra asistencia, la lectura bíblica, perder toda esperanza en nosotros mismos y poner toda confianza en Cristo. La fe es fundamental, la fe es primordial, pero la práctica y las obras son necesarias. Ahora, la segunda prueba en el versículo 15 es una muestra de la realidad de la fe. Es un amor para todos los santos. Pero todo empieza por medio de la fe. Pero la fe va a llevarnos a una vida de amor, misericordia, perdón, siempre siendo guiados por las Escrituras. Ahora voy a ilustrarlo así. Mi esposo y yo pasamos 8 años en Ponce, Puerto Rico. Durante este tiempo compartimos el Evangelio con muchos, pero en especial yo recuerdo a Estel Rodríguez. Yo estaba visitando casa por casa en Ponce, me encontré con ella y con su familia. Bueno, ella y la familia. Ella empezó a asistir a nuestros estudios y empezó a entender el Evangelio. Y con el tiempo se entregó su vida a Cristo. Se convirtió. Pero tenía un problema en especial. Y era el problema de tomar en vano el nombre de Dios. Un problema con la lengua. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Pero para ella, aun después de hacer esta profesión de fe y declarar su confianza en Cristo, todo fue, ay, Dios mío. Al encontrar una nueva enseñanza en la Biblia, ay, Dios mío. Bueno, y no podía hablar sin tomar en vano el nombre de Dios. A veces solamente Dios, a veces Jesús, a veces Cristo. Pero se dio cuenta del problema. Y en realidad fue una parte de su cultura. Bueno, después de un tiempo empezó a dominar su lengua. Y yo recuerdo que ella mantenía un papel en la refrigeradora, en la cocina. Y cada vez que salió un Dios mío, tuvo que poner una marca, un X en el papel. Y así, después de unos meses y mucho papel, su manera de expresarse poco a poco empezó a cambiar. Había puesto su fe en Cristo, pero ¿cómo era posible saber que realmente había llegado a creer? Pues fue por la práctica, la experiencia, por el cambio. La creencia, la fe es primordial. Pero los cambios que vienen poco a poco son necesarios. Y es importante tocar este punto porque tenemos dentro de nosotros la tendencia de juzgar, la tendencia de ser muy judicial, juicioso. Y tenemos que tener cuidado al decir que a tal persona no puede ser creyente cristiano porque ha hecho tal cosa, ha vestido mal, ha tomado el nombre de Dios en vano, o no sabe controlar la lengua. Y tenemos que recordar que el rey David hizo cosas terribles. Pedro negó al Señor. Abraham hizo cosas vergonzosas. Tenemos que entender que la aplicación de la fe a la vida
empieza un proceso que a veces toma tiempo. O sea, ¿estamos en Cristo o no estamos en Cristo? ¿Tenemos vida espiritual o no tenemos? Y la fe nos pone en Cristo. Pero los cambios vienen poco a poco. Ahora, si decimos nosotros que una persona no puede ser cristiano por algo que hizo, por algo que dijo, tenemos que tener mucho cuidado porque es una muestra que realmente no entendemos nosotros el Evangelio. Hay un solo juez y es el Señor Jesucristo. Ahora, a veces tenemos que preocuparnos. A veces tenemos que hablar con la persona, pero no somos el juez. Pero al mismo tiempo necesitamos un balance, porque una verdadera fe realmente va a cambiar la vida. Ahora, al tocar este punto, el pastor Tim Keller, que tiene una iglesia en Nueva York, él da 2 normas. Y es interesante, él da 2 normas, 2 enseñanzas que todas las iglesias han observado por todos los siglos. Y estamos hablando de todas las iglesias, protestantes, católicas, ortodoxas, todas las iglesias. O sea, históricamente, si alguien es un verdadero cristiano, va a tener un cambio en 2 áreas de la vida automáticamente. Primeramente, no hay sexo fuera del matrimonio. Número 2, tiene que perdonar. Ahora, podemos decir que hay más áreas también, pero estos son los 2 que han nombrado el pastor Keller. O sea, si está teniendo sexo fuera del matrimonio, o si no puede perdonar, guardando resentimiento, rencor, no puede decir que soy creyente. Sí, soy creyente porque he puesto mi fe en Cristo. O soy salvo por la fe. Su manera de vivir tiene que apoyar la profesión. Es cierto que se salva por fe, pero la verdadera fe va a producir un cambio en la manera de vivir. La fe es primordial, pero la práctica es necesaria. Ahora, no estoy diciendo que todos los que tienen sexo fuera del matrimonio o todos los que no pueden perdonar no son creyentes, pero estoy diciendo que no podemos estar seguros. Hay duda por la manera de vivir. Ahora, el apóstol nos da un buen ejemplo de la evidencia de ser un creyente en el versículo 15. Menciona el amor y después habla del amor para todos los santos. Y quisiera recordarles que en las Escrituras jamás encontramos la palabra santo utilizada o aplicada a un supercreyente, a un creyente que hace milagros, a un creyente que ha sacrificado más que otros creyentes. No, es un santo en las Escrituras, es un creyente común y corriente. Y yo sé que hoy en día podemos hablar de una persona quien es muy sacrificial como un santo. Y tal vez aquí, algunos podrían decir que su madre es o era una santa. Pero este no es lo que significa el término en nuestro pasaje. Pablo empieza su carta a los Corintios con estas palabras: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y esta iglesia en Corinto era una iglesia llena de personas que no eran perfectas. Algunos de ellos habían fallado
gravemente. Y según Pablo, sabemos que hemos llegado a la fe y que el Evangelio ha empezado a cambiarnos por el amor fraternal no fingido. Tenemos unos con otros una relación especial con todos los santos. O sea, al encontrarnos con otros creyentes que no son como nosotros, tal vez vienen de otro nivel social, otra raza, otra cultura, otra profesión, pero al hablar con ellos vemos que tenemos algo en comunión. No estamos menospreciándolos, sino que estamos mostrando respeto, estamos escuchando, estamos tratando de relacionarnos con ellos y aún servirlos. Este no es ser religioso, este es ser cristiano. Y esta es la esencia de lo que tenemos en Cristo. Es un amor por todos los santos. Pedro escribió: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La fe es primordial, pero las obras son necesarias. Ahora, la segunda cosa que quiero compartir es lo que había pedido el apóstol. Se encuentra en los versículos 16 al 19. Lo que tenemos en estos versículos es una petición, una oración. Versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, las oraciones del apóstol Pablo por su pueblo se encuentran en algunos sitios. Se puede encontrar en capítulo 1 de Filipenses, capítulo 1 de Colosenses y también aquí en Efesios, capítulo 1. Y al examinar las oraciones de Pablo, siempre vemos su pasión, su corazón. Y en Efesios 1, aquí, el apóstol está orando al Señor que nos concede el fundamento necesario para apoyarnos en todas las pruebas. Y al contemplar el año nuevo, realmente esto es lo que necesitamos nosotros. En otras palabras, está diciendo que lo más importante es tener un entendimiento profundo de lo que ya tenemos en Cristo. Y si podemos entender la realidad de lo que tenemos, podemos bregar con cualquier circunstancia. Y la verdad es que si vivimos nosotros suficiente, vamos a pasar por pruebas, una enfermedad, una muerte, una tragedia, un accidente, una persecución. Y Pablo está nombrando 3 cosas que él quiere que veamos o reconozcamos. Versículo 18 es reconocer la esperanza de nuestro llamamiento. Versículo 18 también, las riquezas de su herencia en los santos. Y en versículo 19, el poder de Dios. Y Pablo está diciendo que tenemos que reconocer, apreciar lo que tenemos. Es una parte de nuestro crecimiento. Al entregarnos al Señor, realmente sabemos muy poco de los recursos que tenemos en Cristo. Entendimos algo del sacrificio de Cristo. Entendimos algo del perdón que Él nos ofrece, pero hay algo más. Y aquí quisiera compartir algo sobre la familia. Yo tengo 2 hijos, son mayores de edad. El mayor hijo, Jonathan, él tiene 6 nietos, todos adoptados, y unos solamente, tuvieron 2 o 3 años al ser adoptados. Y yo recuerdo bien, al finalizar la adopción, el juez preguntando a todos si querían
seguir adelante hablando con ellos y cambiar los apellidos. Y todos dijeron que sí. Un momento inolvidable. Ahora, la actitud de todos los niños que iban a ser adoptados era agradecimiento y gozo. Ningún niño, ninguno de ellos, ningún nieto, ninguno empezó a preguntar sobre los recursos de mi hijo o su esposa. Ninguno empezó a pedir un informe financiero de mi hijo o negociar con la nuera sobre el tamaño de las habitaciones o preguntar cuántos baños iba a tener la casa. No, fue solamente una entrega incondicional con gozo, agradecimiento, pasando de una familia a otra familia, adopción. Pero tengo que añadir que al mismo tiempo mi hijo y su esposa tuvieron planes para los hijos, para la familia. Había una casa amplia, un plan médico, planes para la educación, regalos, reuniones familiares, fotos y más fotos, planes para ayudarles a establecerse en la vida. Y este es lo que Pablo quiere compartir en su oración. Está diciendo que tenemos más. Tenemos sí el perdón de nuestros pecados. Tenemos una relación con Cristo, pero tenemos más. Es un llamamiento eficaz. O sea, entramos por fe sin saber las riquezas de nuestro soberano, su gloria, sus planes para nosotros. Entramos como niños recién nacidos por fe. Pero ahora Pablo está pidiéndole al Señor para que meditemos en lo que tenemos. Nuestro llamamiento, nuestra elección. Y al hacerlo, nos da confianza en medio de las pruebas. La esperanza de nuestro llamamiento es un cambio radical. Versículo 4 del mismo capítulo dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, es nuestra santificación. Y también en Romanos capítulo 9, Pablo cita al profeta Oseas para ayudarnos a entender lo que realmente tenemos nosotros. Al sentir desamparados, deprimidos, hay que recordar lo que tenemos por el llamamiento. Versículo 25 de Romanos 9, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. La oración del apóstol Pablo es reconocer nuestro llamamiento, que somos hijos del Dios viviente. Y esta es la realidad de nuestro llamamiento. Nos da un cambio radical en cuanto a nuestra manera de pensar. Y Pablo está orando que podamos entender lo que realmente tenemos. O sea, es un milagro que estamos en Cristo y además nos da confianza. Confianza de compartir el Evangelio sabiendo que nadie está fuera del alcance de nuestro Dios. Ahora, la segunda cosa que vemos en la petición de Pablo es su herencia en los santos. Versículo 18. Y hay dos maneras de interpretarlo. Herencia. ¿Es la herencia de Dios o nuestra herencia? ¿Es lo que Él está recibiendo o lo que Él está dando? En el primer lugar, podemos decir que los santos son la herencia de Dios, lo que Él está recibiendo, y que Dios nos considera a nosotros como un tesoro
un tesoro especial. Y para apoyar esta interpretación, vemos en el versículo 23 que la iglesia, que es su cuerpo, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y la palabra plenitud contiene la idea de ser lleno de, o el cumplimiento de. Así Pablo en su oración está pidiendo que tengamos nosotros el entendimiento de nuestra posición en Cristo. Estamos en Él, Él está en nosotros. O sea, por medio de nosotros, Dios va a manifestar su belleza, poder y gloria. Por medio de nosotros, Dios va a mostrar su misericordia, paciencia y perdón. El mundo alrededor, ¿cómo es posible ellos entender o ver el perdón o la misericordia de Dios? ¿Solamente leyendo algo? Pues sí, es por la obra del Espíritu Santo, pero es una ayuda ver la realidad de Dios en los creyentes. Si los incrédulos pueden ver dentro de nosotros perdón y misericordia y paciencia, van a ver también la realidad de nuestra herencia. Y a la medida que entendemos esta verdad, vamos a recibir fuerza y el ánimo de no pecar. Su dominio propio está vinculado a su entendimiento de esta verdad. Por eso Pablo lo pone en su oración. Pero hay otra manera también de interpretar versículo 18 y la herencia. Y no estoy diciendo que tiene que recibir una interpretación y rechazar otra. No, podemos aprender de ambas interpretaciones. La otra es ver la herencia como una herencia nuestra. O sea, es lo que vamos a recibir de Él. Es la idea que vemos en el pasaje parecido en Colosenses 1, versículos 12 y 14. Versículo 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y vemos lo mismo en capítulo 1 de Efesios 13 y 14. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y también en Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, donde está hablando de la salvación, bendito a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así, hay dos maneras de interpretar su herencia en los santos, pero ambas nos hablan de lo que tenemos en Cristo. Tenemos una relación íntima con Él. Somos vinculados a Él, y al pecar, a mostrar rebeldía, al tener orgullo o seguir deseos carnales, estamos pecando contra Él. Así, al entender y aplicar esta enseñanza, nos ayuda a no pecar por la herencia que tenemos, por el daño que puede hacer a nuestro testimonio. Pablo también lo expresó así en Gálatas, capítulo 3. Empezando en versículo 26, dice, todos ustedes son hijos de Dios. Y después, versículo 28, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino todos ustedes son uno solo
en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos, según la promesa. Es lo que tenemos en Cristo. Ahora, para ayudarnos, Pablo está pidiendo que tengamos conocimiento de estas cosas, para que haya crecimiento y dominio propio, y para ayudarnos a entrar el año nuevo. Es reconocer la esperanza de su llamamiento, versículo 18. Y así empezamos la vida cristiana. Las riquezas de su herencia en los santos, versículo 18. Este es el fin de nuestro llamamiento. Y versículo 19, el poder de Dios. Es lo que nos sostiene. Ahora, la última cosa es el poder de Dios. Que tengamos conocimiento de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es un poder que no se puede medir, preeminente poder. Y la nueva versión internacional dice, incomparable es la grandeza de su poder. Ahora, hay mucho que decir sobre el poder de Dios. Y David Barnes, él va a enseñarnos sobre este punto la semana que viene, cubriendo los versículos 19 al 23. Pero lo que yo quiero que vean ahora es que este poder nos da la confianza y la paz que necesitamos para perseverar en la fe. Por su poder podemos decir, estoy bien con mi Dios. Mi pecado, la dicha de este pensamiento glorioso, mi pecado, no en parte, sino todo, en su totalidad, está clavado en la cruz y no lo cargo más. Alaba al Señor, alma mía. Estoy bien con mi Dios y es por el poder de Dios. Pero la cosa más importante es tener estas verdades grabadas en el corazón. Y esta es la petición de Pablo, que tengamos un entendimiento del llamamiento de Dios, nuestra posición en Cristo, o sea, nuestra herencia y el poder de Cristo. Y Pablo está escribiendo todo, orando para animar al pueblo. ¿Y saben ustedes? Debemos hacer la misma cosa. Debemos hacer lo mismo. Debemos estar orando los unos por los otros para que tengamos todos nosotros el conocimiento de lo que tenemos en Cristo. O sea, en vez de menospreciar, en vez de criticar, debemos estar animándonos. Y al empezar el año nuevo, debemos tener la meta delante de nosotros. Debe ser la meta de cada pareja, cada hijo, cada creyente, de poner a un lado la tendencia natural de criticar o desanimar y tratar de levantarnos los unos a los otros. Y al hacerlo, tenemos que reconocer al mismo tiempo que es una obra del Espíritu Santo. Es por la iluminación de Dios para aplicar la realidad de la enseñanza que tenemos nosotros. Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, alimentarnos por la mañana. La meta no es solamente leer unos capítulos de las Escrituras, tener un tiempito de oración. No, es algo más. Es renovar la relación con Dios y sentir su presencia. Y por medio de las Escrituras y la oración, tener la realidad de Dios obrando en nuestras vidas con poder. Hay que pedirlo.
Hay que medir sobre estas verdades, meditar sobre estas verdades. Pero podemos hacerlo porque Cristo lo cumplió todo por nosotros. Y voy a explicar. O sea, Cristo en la cruz perdió su posición. Cristo, pensando en nosotros, perdió su llamamiento delante del Padre. Perdió su herencia en el Padre. Pensando en nosotros para darnos a nosotros una herencia. Cristo fue quebrantado por el poder del Padre. ¿Por qué me has desamparado? Por amor de nosotros. O sea, fue para darnos todo. Y la petición de Pablo para nosotros es reconocer, mantener y apreciar día tras día lo que realmente ya tenemos. Pero todo empieza con una entrega a Él por medio de la fe. ¿Recuerden? La fe es primordial. Las obras necesarias. Pero si me pregunta, ¿dónde consigue fe? Bueno, la respuesta es que la fe es un regalo de Dios. Y tenemos que pedírselo a Él. Es como el Padre, quien le trajo a Jesús su hijo atormentado. Tal vez recuerden el relato. El Padre, quien le trajo a Jesús, su hijo atormentado y dominado por demonios, pidiendo ayuda, diciendo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. ¿Y saben lo que pasó? Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y el muchacho fue sanado. Hay que buscar refugio en Cristo. Si no tiene fe, hay que pedirla. Así tenemos que empezar nosotros. Es por la fe. Y si tiene fe, puede llegar a tener todo lo que estamos tocando aquí esta mañana. O sea, al entregarse al Señor, por la fe que Él da, puedes salir esta mañana en paz sabiendo que tu fe te ha salvado. Si está buscando Cristo, hay esperanza esta mañana. Pero tiene que clamar como el hombre. Creo, ayúdame incredulidad. Y Cristo puede salvar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros y pedimos que estés obrando en medio de nosotros. Hay tal vez algunos aquí esta mañana que no han puesto la fe en Cristo. Tal vez hay otros que están luchando con un demonio, un